Queridos hermanos, les habla el Padre Humberto. Hoy en Pasajes Fascinantes de la Biblia les comparto la historia de Isaac e Ismael, hijos de Abraham. Una historia sin duda fascinante que nos da muchas enseñanzas. Isaac e Ismael, dos hermanos tan lejanos y tan cercanos. Todo comienza con la historia entre Dios y Abraham. El ciclo de Abraham comienza con la descripción de una familia de nómadas. Recordemos que un nómada es aquellos que van caminando y van instalándose en un lugar y luego en otro, nunca tienen un lugar fijo. Esos son los nómadas. Y esta familia de nómadas de Abraham emigran desde Ur, en la tierra de los caldeos, a Mesopotamia, que es la misma región. Estamos hablando de hace 2000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Ur, en Mesopotamia, que actualmente nosotros conocemos como Irak, el país de Irak, ahí hay un personaje que se llama Terah. Terah tiene 3 hijos, Abraham, Nahor y Harán. No sabemos nada de la relación entre estos hermanos, pero sí sabemos que Harán muere mientras su padre sigue vivo. Además, Sara, la esposa de Abraham, no puede tener hijos. Aquí hay que distinguir una cosa. Tenemos a Abraham y Abraham. No es lo mismo, son 2 nombres distintos en la misma persona. Primero se llama Abraham y luego se llamará Abraham, o como lo llaman los árabes, Ibrahim. Sara, la esposa de Abraham, no puede tener hijos. Y a través de unas pocas pinceladas se describen los traumas y dramas de una familia que con su patriarca a la cabeza emigra a una nueva tierra. El viaje de Ur a Canaán, es decir, a la Tierra Santa, emprendido por Terah, se interrumpe en Harán, a mitad de camino. Es aquí donde Abraham recibe una palabra de Dios que entra justo donde se encuentra su mayor herida, la incapacidad de tener hijos, que le deja sin un heredero que lleve su nombre de generación en generación. Recordemos que en aquellos tiempos lo más importante para una familia, para una persona, era la descendencia, los hijos. Hoy, en estos tiempos, puede ser que lo más importante es tener mucho dinero y muchas posesiones y mucha fama y mucho poder. En aquel tiempo no. Lo importante era tener una descendencia y si fuera grande, mejor. Leemos en Génesis capítulo 12, versículos 1-3, el Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre y ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham es invitado a partir de nuevo, separándose de los lazos que hasta entonces habían tejido su vida, para llegar a ser fecundo según la lógica de la creación que tiene lugar a través de la separación. Abraham, por tanto, tendrá que alejarse de su padre para que el Señor haga de él una gran nación. ¿Cómo será realidad esta promesa, dado que el patriarca Abraham tiene 100 años y su esposa Sara tiene 90 años? Entonces tenemos un hijo sustituto y tenemos el hijo de la promesa. Pasan 10 años, pero Abraham y Sarai o Sara siguen sin tener hijos. Aunque Dios renueva al anciano patriarca la promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, Génesis 15:5, podemos imaginar la decepción y la frustración experimentadas por la pareja de no tener hijos.
Siendo realistas, debido a su avanzada edad, la paternidad y la maternidad parecen un sueño inalcanzable, algo imposible. Sin embargo, las primeras palabras de Saraí en el relato del Génesis abren un nuevo camino para obtener ese hijo que, aunque prometido, se retrasa. Nos cuenta el Génesis capítulo 16, versículo 1 y 2, Saraí, la esposa de Abram, no le había dado ningún hijo, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Saraí dijo a Abram: ya que el Señor me impide ser madre, únete a mi esclava. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Y Abram accedió al deseo de Saraí, su esposa. El atajo de una madre sustituta, vean aquí cómo tenemos 2000 años antes de Cristo, una madre sustituta, permitirá a la pareja, a Sara y Abram, tener ese hijo tan esperado. La controvertida práctica de los llamados vientres de alquiler, un tema muy debatido hoy en día, también se conocía en el mundo antiguo. De hecho, varias fuentes atestiguan que en caso de que una mujer fuera estéril, en el Oriente Próximo antiguo se practicaba la maternidad vicaria. Es decir, ¿qué es la maternidad vicaria? Exactamente lo que estamos haciendo. Esto lo podemos leer en el Código de Hammurabi. Entonces, como ven, los problemas de hoy no son tan de hoy, son problemas que había desde hace mucho tiempo. El cuerpo de la esclava era utilizado por el amo para engendrar hijos cuando la esposa era incapaz de concebir. ¡Qué interesante! La palabra de Dios tarda en cumplirse y el recurso sugerido por Saraí parece un camino de escape ante este retraso. Saraí, su esposa, le dio como mujer a Agar, la esclava egipcia, después 10 años transcurridos en Canaán. Él se unió con Agar y ella concibió un hijo. Al ver que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. ¡Qué interesante! Saraí le pide a Agar que le haga este favor, ser un vientre de alquiler para tener un hijo. Agar acepta, pero luego Agar, cuando va a tener el niño, empieza a ver con desprecio a Saraí. Este es uno de los grandes problemas de los vientres de alquiler. Total, la solución adoptada por la pareja es muy problemática. Una vez embarazada, la esclava comienza a mirar a Saraí mal, con desprecio, y la propia Saraí, al sentir esta mirada de desprecio sobre ella, manifiesta todo su disgusto a Abram. El anciano, Abram, autoriza a Saraí a disponer de la esclava como le plazca. Al final, la lógica del amo se impone y Agar es atormentada por su ama hasta el punto de tener que huir al desierto. A costa de sí misma, la esclava egipcia aprende que aunque espera un hijo de su amo, sigue siendo la más débil en una lógica de relaciones de jerarquía. Sin embargo, Dios se hace cargo del sufrimiento de Agar y tiene una palabra para ella y para el niño que va a nacer. El ángel del Señor le revela a Agar en un manantial y la consuela con una promesa de fecundidad similar a la hecha a Abraham. Esto lo podemos leer en Génesis 15:5 y capítulo 22:17. Yo multiplicaré de tal manera el número de tus descendientes que nadie podrá contarlos. Y el ángel del Señor le siguió diciendo: tú has concebido y darás a luz un hijo al que le llamarás
Ismael. ¿Qué significa Ismael? Dios escucha. Porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Más que un hombre, Ismael será un asno salvaje. Alzará su mano contra todos y todos la alzarán contra él, y vivirá enfrentado a todos sus hermanos. ¿Entiende usted por qué los musulmanes, los islamistas que vienen de Ismael, son tan aguerridos? Por esto. Agar llamó al Señor, que le había hablado, con este nombre: tú eres el Roí, que significa Dios se hace visible. Porque ella dijo: ¿no he visto yo también a aquel que me ve? Por eso aquel pozo que se encuentra entre Cades y Beret se llamó Pozo de Lahai Roí, que significa Pozo del viviente que me ve. Génesis 16, 10. El niño se llamará Ismael, debido a la intervención del Señor, que escucha a la esclava Agar y cuida de ella y de su hijo. El Dios de Abraham se une indisolublemente a Ismael con la bendición que ya había reservado para su padre, pero el oráculo incluye también a sus hermanos. En efecto, Ismael no será hijo único. Es cierto que se le augura una vida salvaje en lucha contra todos, pero al final vivirá cara a cara con sus hermanos, a la vez distante y cerca de su familia. En la tierra, por tanto, habrá sitio para todos y la posibilidad de que los hermanos vivan juntos. Por último, el lugar donde Dios se manifiesta recibe un nuevo nombre que le es dado por Agar. Este mismo sitio se mencionará significativamente más adelante en la historia. 13 años después del nacimiento de Ismael, nacerá Isaac, el hijo de la sonrisa. De hecho, en hebreo, el nombre Isaac significa Él reirá. Este nombre será dado por Dios a causa de la sonrisa de Abraham, Génesis 17, 17, y también por causa de la sonrisa de su esposa Sara, Génesis 18, 12. Ante el anuncio de un hijo para estos dos ancianos, las risas de los dos manifestaron incredulidad. Incluso son escépticos, no creen. Imagínese usted que Dios le dijera a un par de viejitos, el viejito que tiene 100 años y la viejita que tiene 90, y les dijera: Dios, van a tener un hijo. ¿Quién no se va a reír? ¿Y quién no va a dudar y a caer en la incredulidad? Todos haríamos eso. Entonces Abraham se postró con el rostro en tierra y, riéndose, dijo en su corazón: ¿se puede tener un hijo a los 100 años? ¿Y Sara a los 90 podrá dar a luz? Génesis 17, 17. Abraham no solo oculta su sonrisa, sino que deja en su corazón sus verdaderos pensamientos e incertidumbres sin confesárselos a Dios, que en cambio le responde: no, tu esposa Sara te dará un hijo, a quien pondrás el nombre de Isaac. Génesis 17, 19. El Señor bien conoce ese escepticismo, esas dudas que Abraham no puede ocultarle. Más tarde, cuando Dios visita de nuevo a Abraham, Sara, sin ser vista porque está detrás de la cortina, oye las palabras del Señor a Abraham: volveré a verte sin falta en el año entrante, y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Ella se rió en su interior pensando: con lo vieja que soy, ¿volveré a experimentar el placer?
Además, mi marido es tan viejo. Génesis 18:10. Sara reacciona con una sonrisa ante esta promesa. Todos nosotros también tenemos el privilegio de adentrarnos en los pensamientos de la mujer, que se queda perpleja ante su propio estado y el de su anciano marido. Después de tanta espera, se cumple la palabra del Señor. Sara dijo: Dios me ha dado motivo para reír, y todos los que se enteren reirán conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Porque yo le di un hijo en su vejez. Génesis 21:6. Isaac, el hijo de la sonrisa, viene por fin al mundo, y esta vez la risa es expresión de una alegría incontenible. ¿Cómo se relacionarán los dos hermanos, ambos hijos de Abraham, pero nacidos de madres diferentes? ¿Cómo influirán los estados de ánimo y las expectativas de los padres en la trayectoria de los dos hermanos y en su relación entre ellos? Dos hermanos distantes, Ismael e Isaac. La primera interacción entre los dos hermanos se relata en un controvertido episodio que a lo largo de la historia de la interpretación se ha comentado de muy diversas maneras. Durante una gran fiesta celebrada en honor de Isaac, la mirada de Sara se posa en Ismael y reacciona con dureza ante lo que ve. El niño creció y fue destetado, y el día en que lo destetaron, Abraham ofreció un gran banquete. Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con su hijo Isaac. Entonces dijo Abraham: echa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Génesis 21:8. El ambiente festivo por el destete de Isaac se ve arruinado por la petición de Sara a Abraham de que expulse a Agar e Ismael, por lo que este último está haciendo en el banquete. En el versículo 9, en el texto hebreo encontramos el verbo sahak, reír, que indica la acción realizada por Ismael y que en esta forma verbal significa bromear, jugar, burlarse. Este término hebreo es homófono del nombre Isaac, que como hemos dicho significa él reirá. Además, la versión griega de los 70 especifica que Ismael bromeó con Isaac su hijo. ¿Qué vio Sara que provocó en ella una reacción que parece desproporcionada a los ojos del lector? Según la versión griega, la Vulgata y el Targum Onkelos, Ismael jugaba con Isaac. Otra interpretación antigua da a este verbo una connotación sexual, como se desprende de otras apariciones del verbo en la Biblia, como el Génesis 26:8 o 39:14. Ismael, por lo tanto, estaría acosando a Isaac. Según el Targum, Ismael estaría jugando con ídolos, y según San Pablo, Ismael estaría persiguiendo a Isaac. Gálatas 4:29. Todas estas interpretaciones se centran en el significado del verbo, mientras que rara vez se tiene en cuenta que el centro de la escena no es tanto lo que ocurre entre Ismael e Isaac, sino la percepción que Sara tiene del suceso. De hecho, la narración se centra en el punto de vista de Sara, y es a través de su mirada que el lector capta lo que está sucediendo en la escena. No es casualidad que a Ismael no se le llame por su nombre, sino que se refiere a él como el hijo de esa esclava. Las risas y bromas de Ismael serían interpretadas por Sara de forma malévola, con envidia y celos. Hemos visto que en hebreo
Hay un sutil juego de palabras que surge de la asonancia entre el nombre Isaac y el verbo bromear. Es como si a los ojos de Sara, Ismael no solo estuviera bromeando, sino que en realidad quisiera ser Isaac, usurpando el lugar de primogénito que corresponde al hijo de Sara, el verdadero hijo de la promesa de Dios a Abraham. El anciano patriarca, Abraham, no reacciona bien ante la pretensión de Sara, que despreciando a esa esclava Agar, quiere apartar a Ismael y negarle su herencia, y junto con ella la posibilidad de cohabitar y compartir con su hermano Isaac. Esto afligió profundamente a Abraham, ya que el otro también era hijo suyo. Pero Dios le dijo: no te aflijas por el niño y por tu esclava, concédele a Sara lo que ella te pide, porque de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre, y en cuanto a la hija de la esclava, yo haré de él una gran nación, porque también es descendiente tuyo. Paradójicamente, el Señor se dirige a Abraham y le ordena que obedezca a Sara. Una vez más, Dios es capaz de escribir recto sobre renglones torcidos, y de esta dolorosa separación saldrá algo bueno. Según lo prometido por Dios, Abraham engendrará también una multitud de naciones a través de Ismael. Génesis 17, 4 al 6. Los caminos de los dos hermanos, por tanto, se separan, pero ambos hijos de Abraham permanecen bajo el signo de la bendición divina. Los dos son bendecidos por Dios. Aunque distantes, se encuentran unidos por el Dios de Abraham, que es también su Dios. Dos vidas paralelas, las vidas de Isaac e Ismael, no se cruzan durante mucho tiempo, pero siguen dos caminos similares que pasan por la separación de su padre y una experiencia de salvación recibida de Dios cuando se enfrentan a la muerte. En ambos casos, sin embargo, el punto de vista es el de los padres. Perdida en el desierto, después de ser expulsada por Abraham, Agar llora temiendo que su hijo muera de sed. Dios oye la voz de Ismael, que estando próximo a la muerte, cumple el significado de su nombre. Literalmente, Ismael significa Dios escucha, cuando es salvado por la intervención del Señor. ¿Qué te pasa, Agar?, le dijo. No temas, porque Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, alza al niño y estréchalo bien en tus brazos, porque yo haré de él una gran nación. Génesis 21:17. Más tarde, un Isaac ya adulto es conducido a la montaña para ser sacrificado. La narración no se detiene en el hijo de Abraham y en cómo experimenta esta prueba, sino que sigue el camino del anciano patriarca puesto a prueba por esta petición del Señor. Así, Isaac, a punto de morir, se encontrará en una situación muy parecida a la de su hermano Ismael. También en este caso, el ángel del Señor intervendrá para salvar la vida del hijo de Abraham y renovar la promesa de bendición. Génesis 22:16. Juro por mí mismo, dice el Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. En ambos casos, es un padre afligido quien primero envía a un hijo al desierto y luego conduce al otro al monte Moria para sacrificarlo al Señor. Ambos son hijos amados, de los que Abraham se separa con dolor, como señala eficazmente el Talmud de Babilonia, Génesis 22:2. Dios dijo a Abraham: por favor, toma tu hijo, el único a quien amas, Isaac. Cuando Dios dijo, tu hijo,
Abraham objetó: tengo 2 hijos. Dios le dijo: el unigénito. Abraham respondió: este es el único hijo para su madre, y aquel es el único hijo para su madre. Dios le dijo: el que amas. Abraham respondió: los quiero a los 2. Entonces Dios le dijo: Isaac. Además, los 2 hijos de Abraham cumplirán la palabra de Dios cuando encuentren esposa y formen su propia descendencia a través de sus padres. El primero en dar este paso es Ismael, y su madre lo casó con una mujer egipcia. Génesis 21:21. Se separa de su padre y de su madre, y al unirse a su mujer cumple la palabra que el Señor pronunció en los relatos de la creación. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Génesis 2:24. Más adelante será Abraham quien facilite la partida de Isaac, encontrándole una esposa de entre su parentela, Rebeca, que le consolará por el duelo de su madre Sara. Dice Génesis 24:2: coloca tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no buscarás una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos con los que estoy viviendo, sino que irás a mi país natal y de allí traerás una esposa para Isaac. Un encuentro final. Los 2 caminos paralelos de Isaac e Ismael están marcados por el alejamiento de las figuras paternas y la bendición de Dios que siempre acompaña el camino de los 2 hijos de Abraham. Sin embargo, aún hay tiempo para un último encuentro entre ellos, que se produce en el dramático momento de la muerte de su padre. Génesis 25:9. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la caverna de Macpelá, en el campo de Efrón, hijo de Zohar elitita, que está frente a Mamre. Es el campo que Abraham había comprado a los descendientes de Het. Allí fueron enterrados Abraham y su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y éste se estableció cerca del pozo de la Jai Roí. Isaac e Ismael lloran juntos la muerte de su padre. Ismael va a Macpelá, donde está enterrada Sara, la madre de Isaac, la mujer que primero lo había querido, para superar su propia incapacidad de engendrar, pero que después lo rechazó. Isaac, por su parte, irá a vivir cerca del pozo de la Jai Roí, el lugar donde Agar había visto al Señor, que había escuchado su lamento y la había bendecido a ella y a su descendencia. Los 2 hermanos cruzan y mezclan sus historias, y uno se va a vivir al lugar del otro, en un fructífero intercambio que los sitúa cerca el uno del otro en una especie de reconciliación familiar implícita. A partir de este momento, sin la figura del padre que los unía por el vínculo de la sangre, pero que los había dividido por la paz y la vida tranquila de la familia, los 2 hermanos estarán cerca, compartiendo la bendición, más allá de los agravios humanos y los asuntos mezquinos. Lo que podría parecer una escena fúnebre se convierte en la coronación de ser hermanos separados, pero no distantes. Esta es la descendencia de Ismael, Génesis 25:12. Esta es la descendencia de Isaac, Génesis 25:19. Pocos versículos separan a los hermanos y a sus descendientes, que en vida seguirán viviendo enfrentados, como nos recuerda la Escritura. Ismael se había establecido frente o contra el rostro de todos sus hermanos. La partícula hebrea al puede leerse como frente a o contra. ¿Qué opción elegirán? Las familias de la Biblia son familias complejas, extensas, difíciles,
mucho más cercanas a nuestro tiempo de lo que uno podría imaginar. Las historias de Isaac e Ismael revelan cómo los contrastes entre sus padres, Abraham, Sara y Agar, pueden afectar la calidad de la relación entre hermanos que, debido a las tensiones familiares, se ven privados de la oportunidad de crecer y vivir juntos. Sin embargo, a pesar de todo, Isaac e Ismael pueden prosperar bajo una bendición compartida, aunque diferente, y ser buenos vecinos, generación tras generación. En efecto, según la tradición de la Biblia, pero también del Corán, detrás de los personajes de Isaac e Ismael hay dos pueblos tan distintos y tan cercanos como los israelitas y los árabes. Israel representado por Isaac y los árabes representados por Ismael, que situados uno junto al otro en la tierra que habitan, pueden descubrir una raíz común como hijos de Abraham, bendecidos por el mismo Dios. Por eso los católicos venimos de la descendencia de Isaac. Los musulmanes vienen de la descendencia de Ismael. Dos hijos de un mismo padre, pero diferente madre, que debemos vivir siempre juntos. Ese es el ideal de nuestro Padre Dios. Esta es una historia fascinante de la Biblia que vale la pena meditar para la buena calidad de nuestras familias. Que Dios nos bendiga a todos.